Estimados amigos, tengan todos y cada uno de ustedes una cordial bienvenida a este espacio La Luz de la Vida. Les estamos acompañando hoy en la parte técnica Jorge Linares, Oscar Maima, José Lobón desde la ciudad de Arequipa y en el espacio de reflexión desde la ciudad de Barcelona, España, la hermana María Esther García y un servidor Henry Moreno desde la ciudad de Cusco. Un cordial saludo, hermana. Cordial saludo, don Henry, para usted, para toda la audiencia también y para el equipo de Arequipa que hace posible cada día este programa y con tanta ilusión, bueno, pues nos ayuda a compartir la fe con todos ellos. Hemos estado abordando, o mejor, usted ha estado abordando el tema del temor, un tema que de alguna manera también es un obstáculo, ¿no?, contra la esperanza, pero también hemos visto la parte, digamos, positiva, ideal, que debe ser el temor de Dios, ¿no? Hoy usted nos va a hablar del temor como un don, como un regalo. Adelante, hermana. Podemos hacer un resumen de esta última parte que hemos hablado. Hemos estado explicando la esperanza, hemos visto los dos pecados más grandes o más principales contra la esperanza, la desesperación y la presunción, y estamos terminando siempre con el comentario de este autor Joseph Pieper, que tiene un libro precisamente que se titula Sobre la esperanza, ver cuál es el verdadero santo temor de Dios, que está muy unido a la esperanza, muy unida a la humildad y muy unida a la esperanza. Y hablábamos de un temor malo, que más bien sería como un miedo. El miedo empezó, en realidad, una vez que Adán y Eva pecaron, tuvieron miedo de Dios, perdieron la confianza. Parte del pecado siempre es la desconfianza de ese Dios providente que quiere ayudarme, que quiere hacer el bien, y yo pues me retraigo, me alejo de él y desconfío. Y decíamos que hay un temor bueno. En este estado de viador, de caminante, de peregrino, que todavía no he llegado, no he alcanzado mi fin, que es la patria eterna, el cielo, es buena una cierta inseguridad, porque si no podríamos caer como en una presunción de que ya estamos salvados y no tenemos nada más que conseguir, como si nuestra fin, nuestro término estuviera en esta vida y por lo tanto como que descansamos a mitad de camino, y eso es malo. Es buena una cierta inseguridad que nos mantiene en una tensión, que nos hace rezar continuamente, acudir a Dios, pedirle a Él su gracia. Y en este contexto del santo temor de Dios, que explicábamos que es como un especial cuidado, vigilancia, de no hacer nada contra ese Dios que pueda empañar, podríamos decir, mi relación con Él, y que ese santo temor se basa en el amor. Explicábamos, si recuerda usted en el último programa, poníamos ese ejemplo de la joya, una joya que yo valoro, que yo aprecio, pues voy a defenderla, voy a protegerla, voy a poner todo el cuidado para que se mantenga su integridad. Bueno, en ese contexto es que se entiende el santo temor de Dios. Dice aquí el autor que es difícil quizá en nuestra sociedad actual poder entender o captar plenamente este concepto, porque está muy, no solamente devaluado, es decir, fuera de moda, de todos los conceptos actuales que se viven, sino que también como muy, muy degradado, primero por todo el liberalismo que ya hemos explicado en su día, ¿no? Todo el trabajo demoledor de conciencia que ha hecho el modernismo y el liberalismo, el relativismo, ¿no? Pues si todo da igual, si no hay verdades absolutas, si todo lo que yo pienso está bien, pues bueno, ¿por qué tengo que temer a alguien, ¿no? En el fondo, esa falta de temor absoluto de que no tengo que darle cuentas a nadie, eso es dañino, porque no es real. Pero también dice aquí el autor que junto a toda esa tendencia o trabajo que ha ido haciendo el liberalismo, también es verdad que a todas estas realidades últimas, lo que llama la Iglesia y la teología católica los novísimos, muerte, juicio, infierno y gloria, se les ha también como adornado, dice él, con ciertos atributos como que le quitan seriedad a lo que significan estos
estas últimas verdades que vive el ser humano. Y entonces se ha querido hacer ver como que el cielo, no sé, de repente es como una pradera llena de árboles y de flores, donde todos podemos jugar y comer felices, y pensamos que los ángeles son como niños que juegan ahí en el cielo, qué sé yo. Entonces, bien, eso puede servir, ¿no?, para intentar a lo mejor explicárselo a un niño, pero a lo mejor si no se toma completamente en serio esta verdad del cielo y del infierno, entonces no podemos captar todo lo de como lo de gravedad o seriedad que entrañan. No sé si me explico. Es interesante lo que usted está diciendo, porque Claro, inmediatamente me vienen a la mente cosas que yo he escuchado, como por ejemplo, hay personas que dicen, no, es que inclusive mire que a nivel de nuestra fe, ¿no? sí, De ministros que no predican justamente estas últimas realidades, estas postrimerías, porque no quieren infundir temor en los fieles. Y los fieles no quieren escuchar estas verdades porque piensan que efectivamente ellos quieren llegar a Dios por amor y no por temor. Entonces, es lo que usted dice, ¿no? Ese desconocimiento de que el amor está en el temor, en ese temor de Dios que usted nos explicaba en la charla pasada, en el programa pasado, pero llegamos a ese tipo de conclusiones porque no conocemos verdaderamente ese temor de Dios. exacto. Y se tergiversa mal y entonces eso, escuchamos incluso pues ministros de Dios, sacerdotes que no quieren hablar de estas verdades porque todo lo que está relacionado con la muerte, esto del juicio, como que parece algo terrible y supuestamente creemos que engendra un miedo del cual huimos. Entonces, no debemos dejar que esto nos dé miedo, pero sí debemos fomentar la esperanza, como venimos explicando, y el santo temor de Dios como un regalo que nos hace. Miren, por eso es tan importante la formación, porque si nosotros tenemos luz acerca de estas grandes verdades que se llaman verdades escatológicas o novísimos, porque son esas verdades que nos van a pasar al final de nuestra vida. Primero, vamos a perder y vamos a quitar un temor malo, un miedo irracional e insostenible. No hay a lo único que se debe tener miedo es a aquello que me va a alejar de esa vida eterna, que es el pecado, o las ocasiones del pecado, pero no de esas verdades donde yo me voy a encontrar con Dios. En realidad, si uno piensa en esas postrimerías, en esos últimos momentos de nuestra vida, como un paso hacia el encuentro con Dios, y yo vengo preparándome con la gracia de Dios, con las virtudes de la fe, la esperanza y la caridad, no tengo nada que temer. Solamente como por hacer una pequeña reflexión sobre, sobre estas grandes verdades que son, al contrario, tan alentadoras. Miren, si las vivimos desde la esperanza, si supiéramos lo que es Dios, si pudiéramos captar, todos nos damos cuenta, podemos entender humanamente que el amor es atrayente, ¿verdad? Eso lo entendemos. Vemos cómo son dos imanes, sentimos nosotros la atracción del amor humano. Bueno, pues pensemos esto, pongámoslo a un nivel no multiplicado, o sea, multiplicado por cuánto podría ser, por infinito. ¿Cuál es la atracción que tiene Dios hacia mi alma, que la ha creado y la ha creado a imagen y semejanza suya? Entonces, Dios ejerce sobre el alma una atracción que es indescriptible para nosotros, no podemos llegar a captar. Estamos hechos para Él. Si se quita el impedimento del cuerpo, de esta pesantez, dijéramos, que nos da la materia, los espíritus, si son semejantes, inmediatamente sienten una atracción irresistible entre ellos porque buscan la unión. Eso es el cielo. El cielo es esa unión de una atracción, imagínense, de dos imanes gigantes que se unen y se juntan. El amor de Dios es fogoso, dice la Escritura que Dios es fuego devorador. Pues imagínense ese fuego asumiéndome a mi alma que, como digo, ya ha quitado el impedimento de la carne,
y mi espíritu, que es puro espíritu como el de Dios, se une con él. Vamos, eso es impresionante. ¿Y qué es el purgatorio? Pues el purgatorio es ver al tiempo esa atracción que Dios tiene hacia mi alma y mi alma hacia Dios, y ver en mí como un impedimento, como una barrera que impide esa unión. Y veo que Dios me está mirando, me está amando, me está atrayendo irresistiblemente hacia Él, y yo tengo algo que me impide unirme a esa pureza y a esa santidad. Entonces quiero purificarme de eso, que dijéramos que el tormento que hay en los que están en el purgatorio no es tanto la pena de purificar lo que tienen de torcido, dijéramos, o de impuro, que no lo han purificado en esta vida, sino que su tormento es no poder unirse al amor. Ese es el mayor tormento. Entonces, y cuando se quita ese impedimento, realmente esos espíritus están hechos el uno para el otro, nos unimos absolutamente con Dios. Uno tal vez, qué bonito eso, porque me acordaba de este tratado del purgatorio de Santa Catalina de Génova, que no le quita la dimensión, digamos, fuerte al purgatorio, pero la pone en esa perspectiva de que en realidad es el alma la que ella misma se arroja a ese Así es, purgatorio, porque no se puede entender que pueda estar en la presencia de Dios con todas esas manchas. con Y alguna es muy mancha. bonito porque inmediatamente uno entiende que hay ese temor y ese respeto, esa reverencia por Dios, unida al amor, que hace que uno tome acciones que glorifiquen a Dios y que hagan bien en nuestras almas. Entonces, ahí como que se empieza a entender un poco cómo ese santo temor de Dios está tan unido al amor y que es un regalo muy lindo. Exacto. Y pensando en esto, pensando en que yo estoy hecho para Dios y que Dios me quiere, en realidad el cielo es eso, es que Dios me asume y me une con Él, entonces también cobra su dimensión exacta el temor a una condenación eterna, no viendo a Dios como un juez terrible, eh, justiciero, que busca como fastidiar al hombre, sino que mi temor es precisamente que yo pueda hacer algo que me aleje de Dios eternamente. Por lo tanto, voy a huir del pecado y de todo lo que me pueda incluso ser ocasión de pecado, porque, como decíamos, en este status viatoris tengo esa tristísima posibilidad de poder pecar, de poder errar, equivocar el camino y alejarme de Dios. Pero si lo veo también desde el amor, ese trabajo, ese esfuerzo, ese vencimiento y superación continua de luchar contra el pecado y vivir la virtud en una austeridad, en una mortificación, en un trabajo de frenar las pasiones para que no me lleven al pecado, también se hace desde el amor y desde la esperanza. Por lo tanto, todo eso cobra su verdadero sentido. Ni quitarle seriedad a estas postrimerías, a estos novísimos, estas últimas realidades, ¿no?, de la existencia humana, ni tampoco darles un carácter como tremendista, que lo que hace es como que no quiera pensar en ello. Pensar en la muerte como en un encuentro con Dios, como en la liberación de este cuerpo mortal para que mi espíritu, ya sin impedimento ninguno, se encuentre con Dios, es muy diferente a pensar en la muerte como la pérdida de las realidades de este mundo, que en realidad son pasajeras, ¿no? Y quiero hacer una pregunta, porque un poco cuando vemos en las historias de los santos, y de hecho un poco como que los santos nos proponen meditar en el momento de la muerte. Claro. La cristiana y católica tiene inclusive textos como los de San Alfonso María de Ligorio de meditación sobre la muerte, pero a veces esto está un poco mal entendido, se ve incluso como macabro, justamente. Entonces, ¿usted por qué no nos explica un poquitico, tal vez, en qué perspectivas que los santos nos invitan, ahora que usted está hablando de la muerte, nos invitan a meditar de esa muerte de tal manera que sea esperanzador, ¿no? Exacto, estamos siempre hablando, como viendo todo esto desde la esperanza. Volvemos al amor de Dios. Si nosotros, y esto es algo que tenemos que pedir en la oración, es verdad que nosotros, pues en el día a día, si no cultivamos estas verdades espirituales, si no hacemos oración para que, como para darle cabida a estas verdades sobrenaturales,
y pedimos incluso como eso, que el mismo Dios sea el Espíritu Santo, como que ensanche, abra en nosotros como la interioridad para poder recibir y penetrar y ahondar en estas verdades sobrenaturales, pues lo que me va a primar a mí es el día a día, el tener dinero, el tener fama, el tener poder, el tener salud, pues todas estas ambiciones humanas, que no decimos que sean malas, pero como que nos anublan, dijéramos, nos obstaculizan un poco el poder reflexionar adecuadamente sobre las realidades eternas y sobrenaturales que son las nuestras, porque todo esto de este mundo es de paso. Entonces, si miramos todas estas verdades desde la amistad auténtica de Dios, desde ese ver que mi finalidad como criatura de Dios, como hijo de Dios, es unirme, adherirme a ese sumo bien que es puro fuego de amor, ese Dios atrayente de mi alma, entonces cobra sentido la misma muerte, porque como digo, es como la liberación de estas ataduras que decían los santos para que mi alma se pueda encontrar en un encuentro definitivo. Y en esto, recuerdan, hace días pasados decíamos que cada uno piense aquella figura, puede ser de un esposo y una esposa, de un padre y un hijo, de una madre y una hija. Si no tengo esa figura como muy referencial dentro de mí por alguna mala experiencia que haya tenido, pues puede ser, por ejemplo, pensar en una gran amistad, en un profesor, es decir, una imagen referencial que me ayude a ver a Dios como el ser más lleno de bondad, que me espera, que me ama, que me mira como con una mirada que toda ella me quiere absorber en el amor, una mirada, no sé si alguna vez, bueno, pues volvemos a poner esta imagen un poco de los cónyuges, de dos novios que se miran, a veces con la mirada podemos decirlo todo, ¿no? Y es una mirada que me absorbe y me llena de amor. Pues imagínense que Dios me mire con amor. ¿Qué será eso? No es como digo, el alma se siente atraída, por lo tanto la muerte ya no se ve como como una pérdida, sino más bien como una ganancia, como una liberación de todo eso. Y volvemos a decir, a lo que debemos tener miedo y ese temor nos debe llevar no a desesperarnos, sino a huir de todo aquello que nos aparte de Dios, es de la condenación eterna, de perder a ese Dios para siempre. Y lo terrible es ver eso, que de forma relativamente sencilla, con un poco de esfuerzo, pidiendo la gracia de Dios, podía haber conseguido ese cielo y que lo he perdido para siempre, ¿no? Entonces, y volvemos a decir esto de que no vivamos un temor servil, sino que sea ese santo temor propio del Hijo, que debe ir creciendo en la medida que crece el amor y la amistad con Dios, porque cada vez valoro más a ese Dios, lo conozco más, lo aprecio en su auténtica dignidad, en su bondad, en todos sus atributos, y entonces ya, como digo, el tormento, pensemos a veces cuáles son nuestros tormentos, nuestros sufrimientos en esta vida. A veces son cosas tan bajas o tan insustanciales, podríamos decir. Estoy preocupado por cosas tan pequeñas, cuando la preocupación de los santos precisamente era no separarse de Dios, no hacer nada que los pudiera separar de ese amor de Dios, y al contrario, fomentar en ellos todo lo que pudiera ayudarlos a unirse más a fomentar la amistad verdadera con Dios y la adhesión con Dios. Eso hay que pedirlo en la oración. Es verdad que nosotros somos débiles y se nos olvida, pero estamos hechos para esto. Luego pidámosle al Señor, Señor, pues ayúdame a conseguir este fin para el que tú me has creado, y dame deseos de ello, dame deseos del cielo, deseos de tu amor, dámelos tú. Y Dios los da, Dios los da. Uno podría, hermana, ya, digamos, en estos últimos minuticos, pensar que en la vida espiritual lo que más le convendría entonces a uno es siempre preservar ese santo temor de Dios fundado en el amor hasta el final, ¿no? No sentirse nunca, digamos, confiado. No creo que esto, vamos a decir, anule el hecho de una confianza ya absoluta en No. Dios y de un amor, digamos, lleno,
que ya uno no piense tanto en el temor, sino en el amor, ¿no? No creo que, digamos, sean contradictorios esas dos cosas. En absoluto. Fíjese que este santo temor está fundado en la humildad y al tiempo en una invencible confianza en Dios. Y por eso, como dice usted, terminando ya en este minutito el programa, el título de este programa, que ha sido El temor como regalo, fíjense qué santo, qué casto, qué limpio será este temor del que estamos hablando, que es todo él envuelto en el amor, que es un don del Espíritu Santo. Fíjense qué será, o sea, dijéramos que es como el máximo a lo que podemos aspirar a los 7 dones del Espíritu Santo, pues uno de ellos es el santo temor, pues es santísimo, es un regalo que supera y excede en absoluto las posibilidades nuestras como seres humanos, y Dios nos lo regala. Entonces, fíjense, como digo, entendamos bien este santo temor y pidámoslo como un regalo, que todo él está envuelto en el amor y que nos perfecciona. El santo temor de Dios es como una meta, dijéramos, dentro de la perfección cristiana. Muy bien, pues maravilloso, hermana. Yo creo que, y sobre todo esa parte final, entender que es un regalo, eso Sí. como que le da mucha más perspectiva y como mucha más perfección a este santo temor, ¿no? Le da como una dimensión ya divina, ¿no? Como Llegar a finalmente Dios, pedirlo, exactamente. como no poner nosotros ningún obstáculo a esa acción de Dios en nosotros. Muy bien, Ujú. hermana, pues si le parece, como siempre, hacia el final del programa, vamos a poner en el corazón inmaculado de María Santísima todas nuestras intenciones y pedirle a ella que nos alcance, ella que es la esposa del Espíritu Santo, que nos alcance ese don tan hermoso del santo temor de Dios, siempre fundado en el amor. Y le decimos, bajo tu amparo Bajo tu nos amparo acogemos, nos acogemos, Santa Madre de Dios. No las deseches las súplicas súplicas que te dirigimos. nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh siempre Virgen gloriosa y bendita. Amén. Ahora, amén. Gracias a Gracias a usted, don Henry. ustedes, queridos amigos, sobre todo el agradecimiento y la invitación para que Dios mediante nos acompañen a un próximo espacio de la luz de la vida. No lo olviden, NS Digital, el cambio está en tus Está en manos. tus manos. Gracias.